¿Qué es creatividad? La creatividad es la capacidad de crear, de producir cosas nuevas y valiosas, y la capacidad de un cerebro para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas de una forma original. La actividad creativa debe ser intencionada y apuntar hacia un objetivo. En su materialización puede adoptar, entre otras formas, artística, literaria o científica. Si bien no es privativa de ningún área en particular, se puede aplicar en muchos aspectos de la vida. Creatividad es el germen de una idea, un concepto, una creación o un descubrimiento que es nuevo, original, útil y que satisface tanto a su creador como a otros durante algún periodo. En general, podemos decir que la creatividad es la habilidad que ante una situación concreta permite elaborar respuestas, alternativas originales, novedosas y poco convencionales. La creatividad no es patrimonio exclusivo del ser humano. Los animales también son creativos. Podemos observar las conductas creativas que estos manifiestan a través de sus conductas sociales dentro de su conjunto social o manada. En la relación con su propia especie y con otras. Por ejemplo, el cortejo, la construcción, la defensa, el uso de herramientas, entre otras. En la historia de la humanidad, la creatividad no ha sido valorada de igual forma. Han existido épocas en las que en la práctica ha estado incluso vetada. Realicemos un breve recorrido histórico. Ni los griegos ni los romanos tuvieron una palabra que significara crear o creador. En la civilización clásica gozaban de preponderancia los avances técnicos sobre la creatividad. Se valoraba la destreza alcanzada antes que lo ingenioso del proceso o del producto. Durante esta época, la persona artista debía averiguar las leyes de la naturaleza y obedecerlas completamente. Se trata de una época muy marcada por la religiosidad. En ella, el acto de crear estaba reservado exclusivamente para Dios y no se aplicaba a ninguna actividad humana. En esta época, el artista debe conseguir una obra análoga a la naturaleza y esta es producto de la creación de Dios. Por tanto, no había cabida para lo subjetivo. La obra era generalmente una manifestación de Dios. La imaginación en esta época fue desterrada. Con el Renacimiento, surge un cambio trascendental en cuanto a la creatividad. El ser humano deja de inhibir la sensualidad y comienza a intentar aplicarla en todas sus acciones. Por otro lado, puesto que las obras comienzan a ser subjetivas, el autor comienza a imprimirle su propio sello. El Renacimiento es la época de revolución creativa. Surgen muchas escuelas o tendencias artísticas totalmente innovadoras y comienzan a introducirse formas y realidades inexistentes en la naturaleza. En la parte de la ilustración, vivimos una etapa de afianzamiento de la creatividad como parte inherente del proceso creativo y la producción del arte. Es en esta etapa donde el arte está muy estrechamente relacionado con la imaginación. A esta época se les llama el siglo de las luces, ya que es cuando florece la ilustración, que es el movimiento intelectual que pretendía disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. De ahí el sobrenombre de siglo de las luces. En este siglo, cuando la creatividad está viviendo su mayor esplendor, se aplica ya en la cotidianidad diaria de las personas.
Existe una gran preocupación por desarrollar esta habilidad y alcanzar cuotas más altas de manifestación de dicha capacidad. Es por ello que proliferan manuales de autoayuda y cursos de diversa índole cuya finalidad es el desarrollo de la creatividad. Pero, ¿quién realmente es creativo? ¿Quiénes son los personajes representantes de la creatividad? Podemos listar a sinfín de personalidades. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, nacido en 1452 y muerto en 1519, incursionó en campos tan variados como la aerodinámica, la hidráulica, la anatomía, la botánica, la pintura, la arquitectura, entre otros. Sus investigaciones científicas fueron en gran medida olvidadas y menos valoradas. Su producción pictórica, en cambio, fue de inmediato reconocida como la de un maestro capaz de materializar el ideal de belleza en obras de turbadora sugestión y delicada poesía. La personalidad polifacética de Leonardo es encarnación ejemplar y suprema de la universalidad del genio, capaz de dominar todas las ciencias y de abarcar todos los conocimientos. Su talento fue tan absoluto y ambicioso como disperso y mudable. Dejó sin concluir gran parte de sus proyectos y su producción fue escasa. Aunque se ocupó ampliamente de la arquitectura, no construyó ningún edificio. Tampoco quedan muestras de su escultura, y disponemos de poco más de unas docenas de sus pinturas. Otro personaje bastante creativo fue Miguel Ángel, nacido en Italia en 1475 y muerto en Roma en 1564. Fue escultor, pintor y arquitecto. Habitualmente se reconoce a Miguel Ángel como la gran figura del Renacimiento italiano, un hombre cuya excepcional personalidad artística dominó el panorama creativo del siglo XVI, y cuya figura está en la base de la concepción del artista como un ser excepcional. Sus obras continúan deleitando a miles de personas. La creación en la misma Capilla Sixtina es una de ellas. Steve Jobs. Nacido en Los Altos, California en 1955 y fallecido en Los Ángeles en el año de 2012, Steve Jobs fue un importante informático y empresario, padre del primer ordenador personal, el Apple I, y fundador de The Apple Computer. Sus ideas visionarias en el campo de las computadoras personales, la música digital o la telefonía móvil revolucionaron los mercados y los hábitos de millones de personas durante más de 4 décadas. Carlos Slim Helú. Nacido en la Ciudad de México el 28 de enero de 1940, es un empresario mexicano y, según la revista Forbes, el primer hombre más rico del mundo. Se tituló como ingeniero civil en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde impartió álgebra y programación lineal. Desde joven comenzó a invertir en la compra de negocios, los cuales hacía prosperar, así como en la compra-venta de bienes raíces en el centro de la Ciudad de México. Su ingenio y creatividad han revolucionado el mundo de los negocios. Podemos listar a una infinidad de personajes que son altamente creativos, cada uno en su área, cada uno en su especialidad, pero sobre todo, cada uno con un objetivo. El México actual tiene millones de personas creativas. Los puedes ver ahí, contigo, en las calles, en la escuela o en tu propio trabajo. Todos somos creativos, a su forma, a su manera y bajo su propio ritmo. La creatividad
no es exclusiva de pintores, cantantes o artistas. La creatividad es parte de nuestro ser. Lo podemos ver en las calles de nuestro México. La creatividad que utilizan miles de obreros para terminar una construcción. Amas de casa para saber qué hacer con lo que tienen. Padres de familia utilizando su creatividad con el gasto del hogar. ¿Y qué tal nosotros al dar un obsequio, un regalo, algo especial? La creatividad no es exclusiva de tiempos contemporáneos o épocas medievales. Tampoco de razas o niveles económicos. La creatividad es algo nuestro. Es parte del ser humano. Es parte de cada persona. Todos somos creativos.